más, a la parte más bioinformática, donde Mirela pues es la experta y ella nos va a enseñar cómo, usando unos datos en particular, cómo evaluar la expresión diferencial de este set de genes usando un paquete que se llama HR. Ella es la experta, entonces preguntas de ese tipo para ella, preguntas para mí de teórica prácticas de laboratorio. Pero bueno, al final nos preguntan a cualquiera de los dos. Entonces, como claramente no sé, pues, cómo son, pues, qué es lo que todos sabemos en la sala, ¿no? No sé si todos son biólogos, microbiólogos, bioinformáticos, no sé, pues no está de más recordar un poquitico de dónde viene ese término de expresión génica. Y pues claramente todo arranca de la transcripción. Arrancamos de que la transcripción es el proceso mediante el cual una hebra de DNA se copia a una hebra de RNA. Básico. Y ese es el primer paso de pues, de la expresión de los genes, y la idea es que pues, hay muchísimos pues, genes pues, en el genoma, y en eucariotas pues tiene que haber algún tipo de procesamiento. Entonces pues la idea es que del DNA que observamos acá pues se va a procesar hasta llegar a un transcrito, y ese transcrito mRNA es el que vamos a evaluar en el laboratorio dependiendo de un gen en particular, si está expresado o no. Entonces, entrando un poco más en materia, hay muchísimas técnicas en donde uno puede evaluar la expresión génica bueno, la expresión génica de un experimento particular en el laboratorio. Y también hay como distintos enfoques, ¿correcto? O sea, se puede mirar solo la expresión génica a nivel de RNA, se pueden hacer otros análisis de promotores, se puede mirar la expresión buscando proteínas, o se pueden mirar modificaciones transduccionales. No soy experta en todas, realmente las únicas que he hecho en mi entrenamiento doctoral y postdoctoral han sido las que están en negrilla, que ahora creo que no se ven tan en negrilla. Han sido, he hecho RNA-seq, he hecho qPCRs y he hecho Western blot. Eso ha sido como mi conocimiento en términos de expresión génica. Entonces les voy a contar un poquitico qué se hace en el laboratorio detrás de cada una de estas técnicas, y pues bueno, y cómo ustedes los podrían, pues, o sea, aplicar a sus experimentos, o al menos entender qué hace alguien después, antes de que les pasa los datos a los bioinformáticos. Entonces, bueno, voy a arrancar con el Western blot. Entonces, el Western blot es uno de los preferidos, a mí me parece súper fácil y súper práctico. Al final uno después le coge el tiro bien, pero la idea es que arrancamos con, en mi caso, una planta. Yo trabajo con tomates y trabajo con un patógeno que se llama Pseudomonas syringae, patobar tomate. Y mi problema o mi experimento era evaluar qué pasaba con una proteína de la planta cuando la bacteria cuando enfermaba la planta con una bacteria en particular. Eso era. Yo quería saber qué pasaba con esa proteína en la planta al término de, no sé, 6 horas. Entonces mi muestra proviene de un tejido que recolecté pasado el tiempo en donde la planta había estado infectada con este patógeno en particular. Entonces, como las proteínas están en la muestra, en el tejido vegetal, pues toca extraerlas. Entonces, ahí viene la primera fase. Hacer la extracción de las proteínas, luego se cuantifica y luego se prepara. Todos estos pasos son como la preparación a hacer el gel de electroforesis de proteínas, que se llama SDS-PAGE. Y una vez uno digamos que corre estos geles, se hace la segunda parte, que es un inmunoblot, porque se usan anticuerpos. Y en mi caso, como yo estoy buscando esa proteína en particular, pues usé anticuerpos específicos para que me ayudaran a detectar qué había pasado con esa proteína. Y la combinación de estas dos técnicas es la llamada Western blot. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ya, entonces se corre el gel en una membrana en particular, y como les contaba, usamos anticuerpos, y en mi caso yo tenía un anticuerpo en particular que me ayudó a detectar qué pasaba con esta proteína llamada RIN4, y efectivamente luego me pude dar cuenta que al cabo de 6 horas mi planta, que estaba infectada con un patógeno en particular, esta proteína había desaparecido en comparación con mi control, digamos que todavía estaba presente. Entonces, de esta manera ustedes también pueden evaluar la expresión génica, pero a nivel de proteínas, usando este tipo de acercamientos.
Y si tienen preguntas me van contando para irlas aclarando con tiempo, las van escribiendo en el chat. Otra técnica que he usado y que tal vez es realmente es sencilla, no es tan económica, pero da datos muy prácticos, es la PCR en tiempo real o la QRT-PCR. Y esta también la hemos usado, pues la he usado bastante acá también. También es muy sencilla. Arrancamos también, digamos, con una planta en particular. En mi caso, yo quería saber la expresión de un gen que es de mi interés, pero quería ver qué pasaba con la expresión de ese gen bajo un tratamiento en particular, que era con una bacteria en particular que estaba tratando, y quería ver si en presencia de esa bacteria el gen se inducía o no, básicamente. Entonces, mi muestra proviene de tejido de esa planta que está infectada con esa bacteria en particular. Como aquí voy a trabajar al final, o sea, al final voy a trabajar con cDNA, pero mi muestra va a tener es RNA, porque es como tomar una foto, digamos, las muestras las tomé a las 5 horas, voy a tomar una foto de lo que está pasando dentro de las células a nivel de RNA, entonces detengo todo lo que está pasando, recolecto el tejido en nitrógeno líquido y digamos que lo almaceno o lo proceso inmediatamente. Entonces, pero de lo que parto es de RNA, no hay proteínas todavía, no hay nada de eso. Entonces necesito extraer el RNA, por lo general se usa un kit que es muy práctico, muy fácil. Aquí de hecho es Qiagen sin esta y muchas veces este kit ofrece la opción de hacer limpieza de DNasa. ¿Por qué? Porque no queremos tener DNA en nuestra muestra de RNA. Entonces quitamos el DNA y eso la suma de la extracción del RNA más la limpieza del DNA nos deja RNA, digamos, súper limpio. Pero para continuar en el proceso no vamos a usar RNA, tenemos que convertir el RNA al cDNA, que es una copia, pero de hebra sencilla, que es la que vamos a usar para la PCR. Entonces hay que hacer estos 3 pasos para obtener la muestra y una vez se obtiene el cDNA, lo que sigue es una PCR como muchos han podido haber ya hecho, que es la mezcla de los primers, la mezcla del DNA, en este caso cDNA y la muestra del kit para PCR en tiempo real, que por lo general se llama Cyber. Y es importante hacer al menos 2 réplicas por muestra y usar un gen que se llama un gen housekeeping, no recuerdo cómo se dice en español, pero es un gen cuya expresión nunca va a cambiar a lo largo del experimento, siempre va a ser constante, entonces nos va a permitir luego normalizar los datos. Y al final, cuando uno corre las muestras, se va a observar una gráfica por este estilo, donde lo que nos interesa evaluar, observar es el valor CT, en donde nos va a decir qué tantos ciclos en qué ciclo, en qué momento en particular se empezó a amplificar el gen de nuestro interés, y eso nos va a decir, nos va a dar un número en particular, nos va a dar un número en particular, y es el que vamos a usar para luego hacer los análisis pues para identificar si el gen está inducido o no. Eso es por este lado de PCR en tiempo real. Y el otro experimento que hice, este sí fue un poco muchísimo más grande, creo que fui de pequeño a grande, fue hacer un RNA-seq en uno de mis proyectos, en donde muy parecido al anterior también tenía una plantita de tomate y quería ver qué pasaba con un set de genes en particular. Quería ver si esos se expresaban o no en presencia o ausencia de un patógeno en particular. Y igualitico como lo hice anteriormente, infecté las plantas, extraje el tejido, luego tenía que hacer la extracción de RNA, luego también la limpieza quitándole el DNA, pero en este punto la universidad tiene un instituto de secuenciación y ellos ofrecen como el kit o el combo, como que quiere hacer RNSEC, bueno, le damos todo esto. Entonces decidimos que en ese momento yo llevaba el RNA a este instituto y ellos se encargaban de todo.
Y de todo es simplemente, no simplemente, pero eso consiste de hacer librerías que para el experimento en particular eran, bueno, 3' de RNA-seq, y luego también hacer la secuenciación, que en mi caso usamos Illumina, pero hay otro tipo de plataformas que uno puede escoger. Y esta parte creería que las personas que estamos en el laboratorio hacemos esta parte como la mitad, y lo que sigue ya es un consenso y un diálogo entre los que estamos en el laboratorio y los que irían a hacer el análisis bioinformático como Mirela, porque ellos son los que luego van a procesar todo y le van a dar sentido a lo que nosotros esperamos con base a lo que hemos visto en el laboratorio. Entonces, aquí simplemente les quería poner como todas las que serán herramientas o programas que los bioinformáticos hicieron para analizar mis datos de este experimento, y en últimas, a mí solo me interesaba saber estos 2 números y ya. O sea, yo hice todo esto para entender esto, pero esto no hubiera sido posible si los bioinformáticos no hacen todo esto. Entonces, ahí la importancia de trabajar con los informáticos y los científicos del laboratorio. Y solamente quería como resaltar un poquitico acá, pues que hay muchas plataformas, pues sí, como plataformas, no hay muchas, pero hay como distintas maneras de, no sé, secuenciar o hacer ensayos para secuenciar genes o expresión génica. En mi caso en particular usamos Illumina, porque pues, estaba la facilidad de que estaba en campus, o sea, podía llevar las muestras literalmente 2 cuadras y ahí ya me decían todo. Entonces eso era más económico. También pues las lecturas, o bueno, los fragmentos se ajustaba a lo que estábamos buscando, pues el CNA no necesariamente es tan largo, entonces pues este promedio estaba bien. Era ideal para hacer RNA-seq, sin embargo, sí, al hacer librerías toca fragmentar el CNA, y sí recuerdo que habían un poco de problemas porque se podría perder un poco de información si los fragmentos eran muy largos. Ese será como un sesgo de Illumina. También leí, porque realmente no conozco mucho de PacBio, que también está siendo usado para hacer análisis de RNA-seq, sin embargo no es el más común. Es un poco más costoso, las lecturas son un poco son relativamente más largas, pero no necesariamente se necesita tener lecturas súper largas para RNA-seq, eso es lo que leí. Y hay como un sesgo ante los fragmentos cortos, entonces como que se lee muchas más veces los fragmentos cortos, y eso querría decir que están más expresados y pues está un poco sesgado, y pues no queremos eso en un análisis de expresión génica. Sin embargo, sí, también leí que habían como modificaciones para evitar ese sesgo, como este tipo de secuencia que se llama IsoSeq, que parece que está previniendo este tipo como de errores o de artefactos que puedan pasar. Claramente esto es un resumen muy, muy resumido de las 2 opciones. Hay otras opciones como Oxford Nanopore, hay otras que son como súper prácticas, digamos, por COVID, la gente cuando tenía que secuenciar los genomas del virus, pues tener ¿cómo se llama? El Nanopore, el cosito chiquitico que tú podías llevar la muestra de una vez donde estaba, no sé, el virus, habían extraído ya para hacer la secuenciación. Cada vez está volviendo mucho más fácil secuenciar, pero pues otra vez, en mis manos solamente tuve la oportunidad de usar Illumina. Entonces, para que se den una idea, y acá pues les pongo esta referencia porque comparaban como varias técnicas, entonces para que si la quieren ver, pues ahí les dejo el dato. No sé si hay preguntas, voy a revisar el chat súper rápido. Bueno, no. ¿Qué pasó? Caro, sí, hay una pregunta de Erika Serrano. Ella pregunta que si el CT sería el número de moléculas. Es como el número en el momento, no, de moléculas, no creería como de moléculas, es más como el número en el cual ya pasas como el límite y empiezas como a amplificar, empiezas como ya a ver el producto de la PCR, y es como ese ciclo, el ciclo en donde arranca la producción
del producto, la amplificación, que pasa como del background a ya verse como las curvas. Ese es el CT, es como un número en particular que te bota el aparato. Sí. Pues puedo mirar un poquitico más y te respondo un poquito más en detalle, Erika, ¿listo? Sí, pues eso es lo que tenía planeado. Ahorita, entonces ya vamos a pasar con Mirela. Y como les conté, Mirela está también en el instituto y ella tiene un demo para contarnos un poco más sobre la expresión diferencial usando esta herramienta que se llama HR. Y también cabe notar que muchos de los datos que ella va a mostrar hacen parte de la base de datos de Sol Genomics. Entonces, por si tienen alguna pregunta sobre esto, pues ella también está involucrada en esta parte. Entonces, con esto voy a dejar de compartir para que Mirela nos pueda mostrar su información. Entonces, aquí está. Una consulta, Viviana, ¿te gustaría hacer el break ahora o luego? Hola, yo creo que podemos seguir y más bien de pronto si tú vas a hacer otra parte práctica, ahí lo podemos hacer. Y pues también depende cómo vamos con el tiempo. Gracias, Ya, Mirela. ya. Me puedes interrumpir en cualquier momento si voy muy Bueno, rápido. listo. Ajá. Bueno, genial, lo mismo. Sí, bueno, para los participantes, Mirela dijo que tal vez las preguntas al final o si quieren las pueden ir escribiendo en el chat también y nosotros las leemos como quieran. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto poder compartir un poquito lo que he estado trabajando. Bueno, yo soy bioinformática en Boyce Thompson Institute en Cornell University. Mi especialidad es en ensamblaje de genomas, también hago anotación de genes, expresión de genes y bueno, todo lo que es relativo a eso. Bueno, hoy día voy a compartirles un poquito sobre lo que es la expresión de genes. Bueno, primero me gustaría mencionar algo sobre lo que estaba comentando Caro. Ella estaba mencionando sobre lo que son las tecnologías. Una es Illumina y la otra tecnología que estaba comentando es PacBio. Bueno, independientemente del... Me permiten un momentito, quiero compartir toda la pantalla, pero me da sola una opción. ¿Te parece? Solo me parece de esto. Ok, de esto creo que. ¿Ya? ¿Sí pueden ver la diapositiva? Sí. Ya, perfecto. Estamos viendo ¿Qué donde dice? vemos también como toda la ventana del programa, pero no sé si así lo quieres compartir. Igual se ve bien. Sí, o sea, ven todo el escritorio donde dice HR, ¿no? Sí, ahí vemos. Okay. Está bien. Bueno, sobre lo que estaba mencionando Caro, lo que nosotros hacemos es obtenemos los datos que son, puede ser de Illumina, puede ser de PacBio, y los datos que vienen en formato de texto y tomamos esos datos y lo que hacemos es compartirlos usando herramientas como HiSat y hay otra herramienta, StringTie. Lo que hacemos es obtenemos el número de genes de reads que se han alineado a los genes. Ese número viene a ser los gene counts o los números de genes, el valor de los genes. Y después de todo ese análisis, lo que vamos a obtener es un archivo como este. Va a ser un archivo en el cual vamos a tener los genes por un lado y por otro lado van a estar los samples. En el caso que mencionaba Caro, ella tenía solamente 2 genes de estudio, pero para realizar el análisis siempre hacemos con todos los genes y luego nos enfocamos en los 2 genes que nos interesan más, ¿no? En este ejemplo tenemos 4 muestras. Las 4 muestras son de tomate.
Y los números que están viendo aquí corresponden a los valores de expresión. Pero como ven, en algunos tienen 0 porque simplemente los genes no se han expresado. Pero algunos que sí se ve que hay un número mayor es porque si no hay una diferencia correspondiente dependiendo de las muestras que se están utilizando. Entonces aquí vemos algunos. En este caso para tomate creo que tenemos como 30,000 genes que se han evaluado y no todos obviamente van a tener una expresión, solamente algunos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito qué vamos a hacer con esos datos, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día es un análisis de expresión de genes utilizando la herramienta HR. Este es un paquete de R, hay muchos otros paquetes que luego voy a mostrar. Pero bueno, lo que nos ayuda a HR es porque es bastante preciso y es fácil de usar comparado con otros. Entonces, ay, ¿por qué sí fue al final? Ok. Ya. Entonces, ¿de qué va a depender que hagamos un buen análisis de expresión de genes? Uno va a ser de la profundidad del secuenciamiento, otro va a ser de cuánto el número de réplicas que tenemos, que por lo general nosotros sugerimos tener mínimo 3 réplicas de las muestras. Otro va a ser la variación biológica que existe entre estas muestras, cuán diferentes son. Y otro va a depender de los kits que están usando, ¿no? Como Caro estaba mencionando, ellos tienen varios kits y depende de la calidad, ustedes van a tener mejor reads, mejores muestras que luego van a ser procesadas. Entonces, bastante importante, ¿no? Bueno, si tienen más de 4 copias biológicas, sería mucho mejor el análisis. Te da más confianza. Y bueno, les comentaba sobre las herramientas que uno puede utilizar, ¿no? Aquí pueden ver una lista. De esta lista, los más conocidos son DSeq2, HR, y este también, que es CAFDIF. Esto es más que nada para datos bastante antiguos que se utilizaba antes con microchip y otros. Pero que también se puede utilizar. Pero estos son los más comunes, DSeq2, HR, y vamos a trabajar con esto. Y sí, depende mucho de cuáles son los objetivos que tú tienes para tu experimento. ¿Por qué? Porque algunos de estos software van a utilizar diferentes tipos de normalización. Cuando estamos trabajando con estos datos, ustedes pueden ver que, bueno, aparentemente no existe mucha variación, ¿no? Pero si observamos en detalle y todas las muestras, va a haber bastante diferencia entre los valores, ¿no? Y de acuerdo a la información que tengamos nosotros de nuestras muestras, vamos a saber qué tan diferentes son nuestras muestras. Para ese caso se necesita normalizar estos números y estas herramientas van a brindar la normalización de acuerdo a los datos que tú tienes, ¿no? En este caso, en HR normaliza hace una normalización entre muestras, ¿no? Si las muestras son diferentes, esto lo va a normalizar. Y otro beneficio de HR que puede identificar los verdaderos, ¿no? Los datos verdaderos. Bueno, luego les voy a explicar el pipeline que nosotros tenemos para el análisis de expresión. Primero vamos a filtrar los datos, los cuales son mejores. Luego vamos a hacer un tipo de normalización. Luego vamos a observar cómo están los datos a través de algunos gráficos. Luego viene la hipótesis, el test de hipótesis, y luego lo que estamos viendo son los datasets que estamos usando, que son dos
dos copias, uno que es de frutos inmaduros y el otro que son de frutos que están comenzando a madurar. Entonces, estas dos muestras son las que, 4 muestras son las que estamos viendo aquí. Y estas dos primeras pertenecen a los inmaduros y estos los que están por madurar. Entonces, lo que vamos a hacer con HR, primero vamos a leer la cantidad de datos que tenemos, cuántos genes hay, cuántas columnas también tenemos. Y para eso es importante saber dónde estamos trabajando. Les voy a mostrar aquí mi software de R. Yo creo que la mayoría está familiarizado con R, pero si es que no, igual me pueden hacer preguntas. Bueno, aquí yo ya tengo en Markdown el script con todos los comandos que nosotros necesitamos. Para ello, primero se necesita instalar el paquete HR utilizando este comando, luego un paquete de Lima, que es un requerimiento para HR para que corra bien, y luego se llama, ¿no?, a la librería de HR. Estoy segura que Carolina ya compartió con ustedes este material, tanto el script con los datos. Y bueno, yo les voy a enseñar, les voy a describir un poquito cómo yo hago el análisis paso por paso. Bueno, si pueden, si tienen preguntas también mejor me interrumpen para no perder la hilación de todo lo que estamos haciendo. Sí, de hecho, ahí yo quisiera como hacer un tiempito, Mirela, para que las personas que no lo han descargado, si alguno no ha descargado el código, recuerde que está en la página que les enviamos. Entonces simplemente es que lo descarguen de allá para que vayan siguiendo a Mirela el paso a paso. Solo tienen que descargar y abrir el archivo. Sí. Y ya que hice lo de las preguntas, Erika tenía 2 preguntas, Mirela. Ella pregunta acerca de los genes. Tú estabas hablando que usar todos los genes. Entonces ella pregunta si es todos los genes del genoma de la especie con la que estás trabajando. Y la segunda pregunta que ella tiene es que cada muestra es de RNA o cDNA extraídos de una planta o muestra biológica o es un agregado de plantas. Sí, eso depende mucho del experimento. A ver, primero la primera pregunta que me preguntaba si estos genes son de todo el genoma, sí. También se podría trabajar con genes de un solo cromosoma, pero lo que hacemos en general es trabajar con todo el genoma y luego nos enfocamos en qué genes queremos ver, ¿no? Y depende mucho del experimento, porque a veces gente quiere evaluar, bueno, estos datos que tenemos de aquí son de tomate. Suponte que quieren evaluar, no sé, cuándo madura más rápido el tomate, ¿no? Y esta muestra puede ser datos tomados en un día, esto en 100 días, o bueno, no tengo idea, 10 días puede ser. Entonces, las personas no saben qué genes están involucrados. Entonces, lo que hacemos es trabajar con todos los genes y luego vamos a ver qué genes están involucrados, ¿no? Los números nos van a indicar que están involucrados en esta diferencia entre las muestras. Eso sería para la primera pregunta. Y la segunda pregunta era sobre la planta, si es una misma planta. Eso también depende del experimento porque puedes tener 2 situaciones. Una situación puede ser que quieres en una misma planta evaluar cómo se diferencia los genes en la hoja y en la raíz, ¿no? Suponte a los 10 días de cultivo, ¿no? O 100 días, no sé. Entonces, quieres saber cómo se está expresando este gen, ¿no? Si se expresa más en la hoja o si se expresa más en la raíz. Entonces, puede ser de una sola planta. Pero en otras ocasiones vas a tener un conjunto de plantas y quieres saber si hay una diferencia, ¿no? Estás evaluando las hojas de diferentes plantas y quieres saber cuál es la diferencia, ¿no? Puede ser plantas
si estás trabajando en breeding, puede ser de una generación y otro de la segunda generación o cosas así. Entonces sí, es bastante importante definir qué experimento estás trabajando. Ya. Espero que eso responda a tu pregunta. Entonces, Sí, y lo otro es que yo estoy haciendo las preguntas, pero pues siéntanse libres de abrir el micrófono porque de pronto yo estoy preguntando mal lo que ustedes quieren preguntar. No, no, sí, creo que sí responde la pregunta. También quería saber, por ejemplo, entiendo lo que tú dices cuando tienes una planta y quieres mirar como las hojas o la raíz, pero también supongo que cuando tú estás haciendo, por ejemplo, mejoramiento de plantas, he escuchado que a veces como son como tienen como estas áreas, ¿sí? O sea, y tienen muchísimas plantas en cuadrantes, ¿sí? Entonces muchas veces puede ser que cojan no solo una, sino varias del cuadrante, ¿sí? Pero cuando están haciéndolo como en campo, ¿sí? Cuando ya el experimento es como mucho más grande. exacto, sí, sí. O puede ser que este grupo de plantas tiene un tratamiento X y el otro grupo de plantas tiene tratamiento Y. Y a veces, por ejemplo, yo he trabajado también con insectos y de un solo insecto no puedes sacar suficiente arenistic. Tienes que utilizar más de un insecto. Entonces, por eso a veces es necesario utilizar más de un individuo. Y bueno, depende del estudio también de un mismo individuo, pues utilizar varios datos. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a continuar. Ya, entonces, para empezar con el análisis, es importante saber primero dónde están tus datos. Me refiero a tu computadora. En este caso yo estoy utilizando dentro de esta carpeta, tengo esta carpeta donde tengo tanto este código como los datos. Esto, bueno, es un dato en Excel en formato TSV, creo. Y están dentro de esta carpeta y entonces vamos a fijarlo, ¿no? Utilizando este script. También se utiliza para fijar bueno, en qué carpeta estás trabajando. Y bueno, y luego lo que vamos a hacer es vamos a importar los datos que están en R. Este archivo es el mismo que que estamos viendo. Y bueno, vamos a decir que tiene un header y que primero es el nombre de los genes. Y luego todo lo vamos a guardar en una variable. Luego viene la parte de agrupar los datos y vamos a decir que las dos primeras columnas corresponden a un tratamiento o a un tipo de dato que en nuestro caso es inmaduros y la segunda parte es las muestras que están empezando a madurar. Bueno, en este caso estamos utilizando 2 réplicas de cada uno nada más. Es conveniente más de 3, pero para efectos de nuestro ejemplo utilizamos solo 2. Luego, vamos a ver, ya. Esto es, si abrimos los datos con otro software, igual vamos a ver los genes y los valores. Bueno, esta parte ya les enseñé sobre el grouping. Ya. Luego viene la parte en la cual vamos a tener un objeto, una variable en la cual vamos a tener una lista de los genes que han sido diferenciados. Para eso vamos a utilizar los counts que hemos guardado en la variable anterior. Vamos a volver a esta parte. Para este caso hemos llamado tomate counts y está en esta variable. Entonces vamos a tomar estos datos, lo vamos a pasar a esta función de R para obtener la lista de genes diferenciados.
Luego de esto, si queremos ver cuáles son los valores que obtenemos utilizando aquí, que es en la variable y, si queremos ver solamente algunas filas y columnas, vamos a utilizar el head, y estamos viendo aquí que son los primeros que les enseñaba que tienen valor 0, y también que es el valor de los counts y el valor de los samples, que va a ser los grupos que hemos mencionado anteriormente, el tamaño de la librería y el factor de normalización. En este caso todavía no hemos normalizado, por eso el valor es 1. El library size es el número de reads que tenemos en total para cada una de las muestras. Ya, a ver, vamos a ver qué más tenemos aquí. Entonces, la parte que les explicaba. Luego vamos a ver las dimensiones. A ver, aquí está. También imprimimos las dimensiones para el valor de Y. Estas dimensiones tenemos más de 34,000 filas y 4 columnas, que son nuestras condiciones, y estos son el número de genes. Bueno, seguimos viendo los datos, solamente es para explicarles, ¿no? Si queremos acceder solamente a los samples, vamos a utilizar el valor de Y, $samples, para visualizar los datos que tenemos aquí, que es lo mismo que les explicaba acá, ¿no? Aquí en principio les decía Y tiene el valor de counts and samples, y si quieres acceder solo a esta parte de los samples, pones Y samples, $samples. Disculpa, Mirelas o los organizadores, ¿nos podrían regalar un minutito para checar que sí nos cargó bien, así como lo tienes tú? Sí, por supuesto. Ok, bien, gracias. En caso de que no puedan instalar, porque install packages no estaba sirviendo para este paquete, ya les pegué el comando para que lo instalen en el chat. Bueno, Ah, sí, me olvidé poner esto. sí, no, es que pasa porque como ya uno los tiene instalados, a mí me pasa mucho que ya los tienes instalados en el computador y solo lo llamas la librería y ya uno asume que con install packages los va a instalar. Pero básicamente solo instalarlo con el comando que pagué y cambiar el folder donde están guardando el CBS y ya, sí, el CSV, y ya pueden seguir a Mirela paso a paso. Sí. Si ustedes Y solo, lo siento, ah, sí. están utilizando Windows, ya saben que aquí es C o D y 2 puntos y el slash, backslash, doble creo que es, doble backslash. Y bueno, este es en caso de, porque yo tengo la Mac y solamente uso así. Y recuerden que esto es como darles un abrebocas y por eso nosotros trajemos pues como de conseguir estas personas que son expertas en los temas para que tengan el código y después ustedes se pongan también a jugar con este código. Entonces por eso mire, la va paso a paso y de pronto para algunos de ustedes es un poquito rápido, pero la idea es que ustedes se queden como con la iniciativa de seguir por sus cuentas también como desarrollando todo este código y entendiendo más y estudiando más. Sí. Bueno, no he estado corriendo el código, pero lo que pueden hacer es bien simple. Una forma de hacer es, si quieren hacerlo línea por línea, seleccionan la línea y luego van a Run. Y luego aquí dicen, no, si quieren correrlo por todo, sea un bloque o solamente una línea, o si quieres correrlo todo. Bueno, les va a salir error en caso de que no hayan cambiado la carpeta en la cual están trabajando. O también
Y bueno, esa es la forma más sencilla de correr. ¿Alguien más está teniendo problemas o podemos continuar? Yo creo que dale, Mirela. Ok, perfecto. Ya. Bueno, lo que está en las diapositivas es lo mismo que tienen en el código, sino que en las diapositivas parece más bonito y más fácil de explicar, pero son los mismos comandos que estamos viendo aquí. Bueno, les explicaba que si llaman al valor de Y, que es la lista de los genes expresados que tenemos, y $sample les va a dar el valor de las muestras y la información de los grupos, la cantidad de reads y el factor de normalización, que es 1 por ahora. Luego vamos a empezar a procesar los datos. Para eso lo que, bueno, hacemos es, uno es siempre tener una copia de los datos. Lo guardamos en esta variable. Este es el nombre, utilizando el punto también, es todo el nombre. Entonces le estamos diciendo que este valor de Y anterior se ha guardado en toda esta variable. Este valor es diferente de Y. Bueno, y luego lo que vamos a hacer es vamos a filtrar el número de counts. Vamos a filtrar de acuerdo al número de CPM, que CPM es el counts per million, o sea, el número de counts por millón. Es decir, el valor de la expresión por millón. Entonces, todos los que tengan más de 1 millón van a ser filtrados en esta variable que le estamos llamando keep. Puede ser cualquier número y que al menos se encuentren en dos muestras. Entonces, se está guardando aquí en esta variable si es que es cierto, si es positivo o es negativo. O bueno, si es cierto que se encuentra en 2 variables y que tiene más de 1000 counts. Luego, si nosotros imprimimos una tabla, un resultado de esta variable, vamos a tener que más de 33,000 no cumplen con la función de ser mayores que 1000 y que estén presentes en 2 muestras, y que los que sí va a ser 1500. Bueno, lo mismo está en la parte de aquí. Se están guardando en los raw data, lo estamos guardando en esta variable keep, y luego si imprimes keep vas a obtener estos datos. Luego vamos a empezar a modificar los datos. A ver, vamos a la siguiente. Vamos a utilizar todas las muestras que tienen una librería que sea falsa. No, esto debería ser true. Bueno, vamos a filtrar estos 1500 valores que tenemos, que corresponden a los mejores datos que podemos obtener de todo el set de datos. Y bueno, y el nuevo valor de Y, y lo estamos guardando en el mismo valor, que va a ser Y. Y ahora la nueva dimensión van a ser solamente 1500 genes por 4 columnas. Y si queremos ver GEDs, las primeras líneas, las primeras líneas del valor de Y, vamos a obtener aquí las muestras y qué genes están en estas posiciones. Entonces ahí en la línea 81 del Arc Markdown, entonces cambiamos false por true. No, debe ser false, pero me olvidé por qué le he puesto false. Porque es false. No lo cambien. Okay. Sí. Bueno, después voy a volver a esto. Ahorita estoy media confundida. Pero vamos a volver a esto, pero no cambian las líneas. Y luego
vamos a ver, bueno, esta parte ya les expliqué, que es la parte primera sobre información sobre los counts. Aquí estamos viendo que ahora ya no son valores de 0, sino son valores más altos. Y si queremos ver los samples que están ahí, vamos a ver, bueno, otra vez la información de los reads y los factores. Todavía no estamos normalizando, entonces solamente es el valor de 1. Y bueno, la otra parte ya sería normalizar nuestros datos, ¿no? Hasta ahorita lo que hemos hecho es agarrar nuestros datos con los counts, que son el número de expresión de genes, y luego lo hemos filtrado con los mejores valores que podremos obtener. Y luego, como hemos filtrado, necesitamos normalizar. Para normalizar hay muchos métodos, pero HR utiliza TMM. Este método lo que hace es, va a normalizar entre las muestras. Si tienes diferentes tipos de muestras de diferentes plantas, entonces TMM va a normalizar y va a hacer que los números sean congruentes entre estas plantas. Y si va a ajustar el tamaño de la librería, que en este caso es, bueno, son reads que se van a alinear a los genes. Entonces va a ajustar el tamaño de los reads, de acuerdo al tamaño de los reads y también de la cantidad de reads que se van a alinear a los genes. Lo que no tiene en cuenta es el tamaño del gen. Si es un gen, vamos a decir, muy grande y se alinean muchos reads, este tipo de normalización no lo va a tomar en cuenta. Pero para propósitos de nuestro ejemplo vamos a utilizar la parte más simple, que es normalizando utilizando TMM. Es posible también hacer una normalización utilizando el tamaño del gen, sería utilizando GETMM, que es otro tipo de normalización. Pero vamos a utilizar esto para nuestro ejemplo. Entonces, para hacer eso es bastante simple. Solamente tenemos que llamar esta función que va a calcular la normalización de nuestra variable y en la cual estamos trabajando. Y luego vamos a obtener las muestras. Y ahora vemos que ha cambiado aquí, que es el factor de normalización, ¿no? Entonces, para que nuestros datos sean congruentes, el valor de los counts tienen que ser multiplicados por esto, ¿no? Bueno, en sí el programa ya lo hace internamente, pero nos está diciendo que estamos utilizando este factor de normalización. Mirela, un comentario para las personas que no estén muy familiarizadas. El tamaño del gen es importante, o la normalización que habla Mirela, es importante hacer esta normalización por el tamaño del gen, porque si ustedes piensan, mientras los genes tienen diferentes tamaños, mientras más grande sea el gen, más chance hay de que una secuencia cuando van a hacer el alineamiento, que esas secuencias se alineen contra ese gen. Entonces, por eso hay que hacer esta normalización o esta como corrección por el tamaño del gen, porque un gen que tenga una longitud de 1.000.000 de pares de bases, va a tener más reads que se van a pegar que si tiene solo 100.000 bases. Entonces, por eso es importante hacer la normalización por el tamaño del gen. Solo como para hacer ese comentario chiquito. Sí, y también por la diferencia de muestras, porque las muestras que estamos utilizando aquí son de diferentes plantas. Y si utilizamos diferentes plantas, obviamente los valores siempre van a ser distintos. Entonces, por eso estamos normalizando. Bueno, lo mismo está aquí en el código, ¿no? Que es esta función que estamos utilizando de R y luego estamos imprimiendo algunas filas y columnas. Luego vamos a ver, después de la normalización, cómo están nuestros datos. Para eso vamos a utilizar algunos gráficos. Este plot es el multidimensional plot que va a utilizar el log FC. Bueno, estos conceptos son un poquito, bueno, no sé qué tan familiarizados están ustedes con estadística, pero voy a tratar de explicarlo acá, justo lo he escrito.
Este tipo de plot lo que va a hacer es va a hallar las distancias entre el perfil de las muestras. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos que aquí están dos muestras juntas y aquí están separadas, inclusive nos da el color. Es porque estas dos corresponden a las muestras inmaduras y esto a las muestras que están por madurar. Entonces, lo que hace el log, el cálculo es crear un estadígrafo, voy a decir que se llama log to fold changes. Bueno, vamos a ponerle que es así, es abreviado, esto siempre lo van a ver cuando estemos yendo más adelante. Quiere decir cuántas veces se ha plegado la cantidad de expresión en los genes. Es decir, si comparamos dos genes, bueno, vamos a decir dos muestras, cuántas veces más se ha expresado el gen en esta muestra que en esta otra muestra. Por ejemplo, si aquí se ha expresado una sola vez, aquí se va a expresar dos veces. Entonces, eso es digamos, vamos a decir el valor de log fold changes. Si hablamos que está desplegado dos veces. Ya. Y bueno, hay otros tipos de estadígrafos también, pero ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo único que queremos saber es que no se están mezclando todas las muestras, no están mezcladas. Eso es prácticamente lo que queremos ver con este ejemplo. Luego vamos a tener otros tipos de plot para evaluar nuestros datos. Uno de los plots se llama MDplot, que prácticamente va a trabajar con los min. A ver, vamos a ver aquí el ejemplo. Lo que va a hacer esto es hallar la dispersión de los valores de las expresiones. Entonces, vamos a ver aquí en el eje X la expresión, the average log expression, y aquí vamos a ver con respecto a otros, ¿no? O sea, se está evaluando la expresión de una muestra, que es esta, y referente a las expresiones de otros genes en esta misma muestra. Entonces, más o menos nos da una idea de cómo están dispersados estos valores. En nuestro caso es normal porque bueno, aquí hemos puesto una línea en el valor de 0, nada más para ver que sobre la línea están los genes que se están expresando positivamente y debajo de la línea se están expresando negativamente. Luego vamos a poner algunas otras líneas para saber cuáles son encima del porcentaje o abajo del porcentaje. Pero con todos estos gráficos lo único que queremos saber cómo está la dispersión, ¿no? Si están cerca de la línea roja o no. Bueno, acá hay algunos valores que todavía están afuera, pero no, si ven los valores es -4 y 4, están por afuera, pero yo creo que están dentro de los rangos, ¿no? ¿Cuándo estarían mal? Cuando, bueno, acá tuviéramos valores de 100 que parecen muy fuera de lo común. Entonces, estos gráficos lo que estamos tratando de hacer es ver cómo están nuestros datos, ¿no? Si vamos a la segunda muestra, igual estamos viendo que siempre están cerca de la línea de 0. Igual en esta muestra, están cerca de 0. Luego, estas son todas las muestras con este plot. Y bueno, seguimos avanzando con el pipeline. Lo que tenemos aquí, después de la normalización y la dispersión que hemos visto ahorita, vamos a ver cómo trabajar con nuestros datos, ¿no? La hipótesis testing.
Vamos a trabajar con un test exacto que viene con el paquete de R, que es el, digamos, la versión más simple de trabajar con differential expression. Hay otros, vamos a decir, paquetes u opciones que trabajan con versiones un poco más complejas, que van a evaluar más cosas con likelihood ratio test. Estos son un poquito más avanzados porque utilizan más factores, ¿no? Ahorita solamente estamos trabajando entre si nosotros tenemos una muestra que es inmadura o está por madurar, ¿no? Pueden haber muchos más factores que están involucrados en expresión de genes. Entonces, para ese caso se utilizan otros más complejos, ¿no? Pero para propósitos de ejemplo, vamos a utilizar el más simple. Sí, Mirela, Pablo. Erika tiene una pregunta. Ya. Elita, Ok, de pronto es una pregunta muy básica, pero cuando estábamos analizando las gráficas de los diferentes plots, ahí tú hablabas de valores, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ¿qué representa cada punto? Sí, cada punto es la expresión, pero la expresión normalizada. Inicialmente teníamos estos valores que son las expresiones que yo le llamo counts, es decir, de cuántos reads se han alineado al gen. No puede ser 5 reads, en este caso son 479 reads que se han alineado al gen. Pero como nosotros hemos querido normalizar, este número ya no va a ser el mismo, va a ser diferente porque tiene un factor de normalización. Entonces, digamos que ahora es 400. Entonces, este valor de 400 lo estás viendo aquí, pero después del análisis de dispersión. Y el análisis de dispersión tiene log expression. Bueno, ya son estadígrafos que, bueno, la verdad no quiero explicar. Un poquito me confundo yo también. ¿Responde tu pregunta? Sí, un poco, más o menos, sí, ya tocaría entrar más, o sea, ya tocaría leer más acerca de exactamente cuál es la conversión ahí de los valores, ¿no? Sí, exacto. Como explicaba antes, ¿no? Esto mucho tiene que ver con el log expression y el log y el número de pliegues, ¿no? O sea, de lo que les explicaba de cuántas veces he expresado más, ¿no? En promedio. En promedio, cuántas veces más un gen se ha expresado en comparación de otro gen que está dentro de esta muestra, ¿no? Porque aquí es muestra por muestra. Bueno, y te puedo hacer otra pregunta, digamos, por ejemplo, esto es como para explorar los datos, ¿sí? Sí. Digamos, si aquí yo supongo, me imagino que lo que estamos viendo es lo que deberíamos ver, ¿sí? En los datos. ¿Qué cosas uno podría ver aquí que uno diga, fue pucha, algo salió mal? Sí, bueno, si estamos diciendo que aquí se ha expresado el doble o 3 veces más de acuerdo a estos números, es algo normal, ¿no? Pero si miraríamos 1000, ¿no? Y obviamente el gráfico va a ser como que todos los datos están aquí y el valor de 1000 va a estar aquí y van a haber muy poquitos datos. Siempre va a haber los outliers, bueno, los valores que están mucho más lejos de los límites. Pero bueno, sí, por ahora en nuestro ejemplo tenemos datos que están en este rango, ¿no? Y algo que quiero mencionar por experiencia propia es que por lo que mencionas, Erika, es súper importante tener réplicas, porque tú puedes tener un gen que se expresó súper alto en un genotipo, pero si en la réplica eso no pasa es porque hubo algún error con esa muestra. Entonces también en esa forma puedes controlar ese tipo de errores. Sí, sí. Gracias. Bueno, luego vamos a ir a... Ya. Vamos a utilizar solamente un factor de conversión para HR. Para eso vamos a utilizar
Esta es una función para estimar la dispersión para nuestros genes que han sido diferenciados. Para eso tengo el gráfico aquí. Ya no. Esta función solamente nos da un valor. Para ese caso, bueno, valores voy a decir, prácticamente va a estimar la dispersión para todas las muestras juntas, ¿no? Cómo se han dispersado todas las muestras, van a comparar todas las 4 muestras, ¿no? Y los valores que nos va a dar utilizando este paquete van a ser los counts, el nombre de las muestras, la dispersión, y otros valores, ¿no? Aquí tenemos otra vez el log. Y bueno, pero lo que nos importa de estos valores es verlos, ¿no? Cómo han sido expresados nuestros genes a través de esta dispersión que hemos utilizado, de esa función. Entonces venimos a este gráfico. Para este gráfico estamos utilizando lo que son los coeficientes de variación, o sea, cómo han variado, cómo han sido variados los datos de las 4 muestras correspondiente al log, de cuántas veces se han expresado, ¿no? Nuestros genes. Para este caso estamos teniendo una línea que es el common, y estos son los valores, otra vez, que han sido calculados con esta función. Y aquí lo que hace el programa es darnos una tendencia, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, para un log fall, un promedio de 4, ¿no? Estamos obteniendo un coeficiente de variación más alta, que es algo normal, ¿no? Porque generalmente lo que vamos a tener son números bajos del fall change. Aquí, conforme digamos, existe más variación, vamos a tener menos muestras que han variado, ¿no? Que tiene sentido. O sea, en pocas palabras lo que quiero decir, disculpen, es que siempre va a haber mayor cantidad de genes que han sido expresados a igual rango comparados a genes que han sido expresados en mayor cantidad, ¿no? Esa diferencia en expresión siempre va a ser menos, ¿no? Conforme vamos yendo, o sea, es decir, por ejemplo, así, son pocos genes que van a ser 12 veces más expresados en comparación con la otra condición. En nuestro caso puede ser no maduro, con inmaduro se ha expresado 12 veces más para este gene, ¿no? Y aquí están los valores que corresponden a cada gene aquí. O sea, tiene bastante sentido. En cambio, los que se han sido expresados solamente 4 veces más o 5 veces más o menos, siempre van a estar cerca aquí. Entonces, bueno, como les decía, esta gráfica también es para entender, ¿no? Que tiene congruencia nuestros datos, porque en sí todavía no estamos analizando exactamente para nuestros genes qué es lo que realmente queremos saber, ¿no? Bueno, entonces para hallar los genes que se han diferenciado, vamos a utilizar el exact test, que es el test simple que les mencionaba para todo nuestro conjunto de datos. Y luego vamos a imprimirlos, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos. Aquí solamente le estoy diciendo que me muestre los 10 primeros, que van a ser estos. Son los 10 que los genes que han sido más expresados, y aquí está el fall change. Para este gen, ¿no? Se ha expresado 10 veces más en correspondencia a su otra condición, ¿no? Maduro y casi maduro. Otro parámetro que tenemos aquí es el log CPM, que estos son los counts per million, lo que veíamos al inicio, ¿no?
que es otro número que nos da el p-value, ¿no? El FDR es un ratio para saber qué tan bien están nuestros datos, ¿no? Bueno, aquí tenemos es el False Discovery Rate. Mientras más pequeño sea este número, quiere decir que tenemos más confianza. Al igual que el p-value, ¿no? Mientras más pequeño es, tenemos más confianza. Pero lo que estamos analizando aquí es el fold change y aquí hay valores positivos y negativos. Es positivo porque se está expresando positivamente y negativo cuando se está expresando negativamente, es under expression. Y bueno, ¿no? Sería neutro si es que el valor es 0. Y bueno, esos son los valores que no vamos a querer, no vamos a tomar en cuenta. Entonces, lo que queremos saber, bueno, es qué tan fiable es este análisis, ¿no? Entonces, para saber qué genes son los que están directamente involucrados en definir las plantas que son inmaduras de las plantas que son casi maduras, cuáles son los genes, serían estos, y qué confianza tenemos que estos genes nos va a dar el p-value y el FDR, como les mencionaba, ¿no? Nosotros utilizamos siempre un rango de 5% o menor, y bueno, para guardar ese rango de 5% solamente se utiliza vamos a decir, esta función para los datos que hemos obtenido de este test que está aquí. Y por defecto siempre es el 5%, ¿no? Y bueno, si quieres cambiar al 10% o al 2%, le puedes agregar aquí más parámetros. Entonces, una vez que hemos corrido esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a asignar ceros o unos, ¿no? Va a decir, ya bueno, tenemos este gen y este gen es mayor o es menor. Bueno, la confianza, el FDR que tenemos aquí es mayor o menor a este 5%, ¿no? Es mayor, en este caso sí, entonces va a poner un valor de 0. Este valor es 1, ¿por qué? Porque es menor a 5%. Entonces, este es un gen que se ha expresado, ¿no? En la comparación de nuestras diferentes condiciones. Entonces, ¿cuál nos interesa? Nos interesan los que tienen el valor de 1. Y bueno, ¿no? Y luego podemos correr este summary para saber cuántos han sido expresados positivamente y negativamente, ¿no? Y para todos los datos que tenemos, que eran los 1500 que hemos filtrado al inicio, los que se han expresado negativamente son 142 y los que se han sobreexpresado 120 y los que vamos a tener un valor de 0 es 1300. Entonces, pero siempre obviamente queremos saber cuáles son esos genes. Esos genes, bueno, los vamos a guardar con esta función. Esto sí es una parte un poco más simple ya, que solamente estamos evaluando si eran ceros o si eran unos o era -1. Y vamos a guardarlos en una variable y luego vamos a definir de esta variable cuál es el nombre de los genes en esta columna y lo vamos a guardar en esta tabla, en este valor de esta tabla. Prácticamente queremos saber cuáles son. Entonces, con estos comandos vamos a imprimirlo y vemos que esta lista de genes son los que realmente se han expresado, ¿no? Sea positivo o sea negativo. Y aquí tenemos el valor, ¿no? Luego, obviamente, habíamos visto que en total vamos a tener estos 142 más 120 y queremos tenerlo en un file. Para eso vamos a utilizar esta función de R para guardarlo en un file. Y bueno, y si corres, vas a tener la lista de todos los genes que se han expresado positivamente y negativamente. Luego,
también puedes utilizar otro gráfico adicional pero esta vez el gráfico tiene va a ser utilizando log FC. Y en este caso vamos a poner el 5% del FDR, que es el valor de aquí. ¿Dónde estás? FDR, que es el False Discovery Rate. Y entonces este va a ser el gráfico que tenemos. De la línea azul para arriba van a ser los genes que se han expresado positivamente y de la línea para abajo los genes que se han expresado negativamente, y los del medio son los genes que o bien no se han expresado en ninguno o no se tiene claro, no hay un estadístico efectivo que nos diga que sí este gen realmente hace la diferencia cuando estás evaluando plantas inmaduras y plantas que están por madurar. O sea, no se sabe si están realmente involucrados. Y bueno, ¿no? Y tomando el ejemplo que decía Caro al inicio, ella solamente trabajaba con 2 genes, ¿no? Entonces, ella puede buscar en esta lista de genes si sus genes son aquí, ¿no? Si están aquí, si son genes candidatos, ¿no? Y obviamente ella ya tenía más información sobre estos genes, entonces prácticamente solamente va a trabajar con estos valores para confirmar que son los genes que están directamente involucrados, ¿no? En lo que es maduración, bueno, en estos datos, ¿no? Y bueno, y para gente que no tenía ni idea qué genes están involucrados, ahora tienes una lista de, bueno, en este caso son 200 genes, ¿no? Que están involucrados, y bueno, habría que hacer más investigación, ¿no? Evaluar cada gen, la función de cada gen y saber si están, ¿no? Si corresponde o no a lo que es maduración. Y bueno, hasta aquí más preguntas. Yo tengo una pregunta chiquita, Mirela. ¿Puedes como recomendarles alguna página donde ellos pudieran buscar la función de estos genes? Por ejemplo, como tienes 200 genes, como en qué página o base de datos ellos podrían mirar la función de los genes para reducir el número. Sí, yo creo que, bueno, una página es el NCBI. Siempre vas a querer buscar tus datos en NCBI. Y el otro es, bueno, en bioinformática lo que hacemos es gene annotation, que son las anotaciones de genes. Vamos a correr un BLAST con cada uno de los genes y vamos a definir, ¿no?, qué función tiene cada gen, si es que ellos no tienen el valor, ¿no? En este caso de tomate, por ejemplo, antes de realizar este análisis, nosotros ya tenemos definido qué función tiene este gen. O sea, no es un gen desconocido, sino tiene una función específica, ¿no? Pero tú también puedes utilizar otros genes, o puedes utilizar transcriptome data, o puedes utilizar en su defecto lo que es genes isofórmicos, que quiere decir que es el mismo gen, pero su secuencia no es la misma. Y ahí sí habría que hacer un poquito más de análisis y ver cuál exactamente es la función, ¿no? Pero para hacer algo rápido, lo más factible es ir a NCBI y buscar la función del gen, ¿no? Ahí, sí. Un BLAST, usando el BLAST. Caro. Sí, yo ahí quería complementar un poquitico cuando hablas de esas bases de datos, porque al menos en mi experimento con mis plantas de tomate, hay otra, no me acuerdo cómo se llama en particular esta base de datos, pero es una base de datos de tomate, en donde muchos investigadores han subido sus datos de transcriptómica, en donde pues no sé, han tenido X o Y condiciones y ponen los datos disponibles. Y uno se puede dar una idea de si bien el gen de interés está ahí y bajo qué condiciones fue evaluado y cuál fue el dato de la expresión. Y eso en un momento fue muy útil
en una parte del diseño del experimento de RNA-seq porque no sabíamos qué iba a pasar con ese gen y encontramos un poquitico de información en esa base de datos. Es como Tomato Gene Expression Database, una cosa así como súper básica de información. Y la otra también que fue muy importante fue Sol Genomics, que es otra parte que pues tú también estás involucrada. Y ahí hay mucha información también sobre los genes, pero una vez uno ya tiene información sobre el gen, puede encontrar más en Sol Genomics para Solanaces, digamos. Entonces sí, esos tipos de bases de datos también son útiles para cualquier momento de la investigación. Sí, claro, gracias. Sí, y si están interesados en trabajar con plantas, en el chat les puse otra página que es Phytosome, y la mayoría de cultivos tienen el genoma de referencia y las anotaciones en esa página web. Es súper fácil de navegar en esa página y lo más chévere es que al crear una cuenta que lo pueden hacer gratuitamente, tienen acceso a todas las secuencias, a todas las anotaciones y a todas las, no solo las secuencias del genoma, sino las secuencias también de las regiones codificantes. Entonces es un muy buen recurso si ustedes trabajan en plantas. Gracias. Bueno, la última parte es, al inicio de nuestro análisis habíamos visto la parte de filtering. A ver, aquí debe estar. La parte de filtering, y se acuerdan que habíamos filtrado solamente los genes con expresión mayor de 1 counts per million. Pero ¿qué pasaría si es que ustedes quieren realizar un análisis más exacto, ¿no? Entonces, para eso pueden subir el número, ¿no? Entonces ya no utilizan 20, ya no utilizan 1, sino utilizarían 20. Y bueno, no, y prácticamente el análisis sería lo mismo, solamente que habría que agregar, bueno, no puse el comando aquí, pero no lo puse. Pero para realizar ese cambio, vamos a volver a esta parte. Aquí es. Cuando estamos trabajando solamente con los datos que son mayores que más de 1 millón, ¿no? Entonces aquí habíamos trabajado con 1. Bueno, si quieren ser más estrictos, pueden ser mayores que 20, ¿no? Y bueno, eso sería un ejercicio para ustedes. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Si es que no hay más preguntas, que he visto algo. Qué genial, Mirela, muchísimas gracias. Y pues todos tienen el código para que vayan caminando con el código cuantas veces quieran, que es la parte, creo yo, más difícil, tener el código ya escrito y después ustedes modificarlo a sus necesidades. ¿Tienen preguntas en cuanto a la parte experimental que habló Carolina, en cuanto al código, preguntas generales de RNA-seq, porque vi que varios están trabajando con esta metodología? Y abran el micrófono si tienen preguntas y pues las pueden hacer, porfa. Bueno, como nadie está preguntando, yo voy a preguntar. Ya deben estar Dale. cansados de mí. Ok, listo. Entonces, ahorita para el ejercicio, fue como muy rápido cuando subiste la pantalla. Ahí entonces tocaría cambiar la línea 69 del script y entonces ahí se cambiaría ¿cuál? ¿El mayor a 1 o el mayor igual a 2? Sí, sería el mayor a 1. Porque Ok, aquí entonces, estamos calculando el count per million. Este es el count per million. Entonces estamos comparando que sean mayores que 1.
serían mayores que 2. Ok, y en el ejercicio entonces le cambiamos ese 1 por 20. Sí. Ok. Y luego solamente corres todo el código, ¿no? Corres otra vez todo el código y puedes ver las diferencias, ¿no? Que en realidad lo que va a pasar es que vas a tener un número más reducido de genes. Ok, y esa es una pregunta muy, muy básica, pero la voy a hacer de todas maneras. Aquí, como este es el logaritmo, ¿verdad? Y esta línea, yo veo que la línea está trazada en esta gráfica en el -1 al 1. ¿Es por eso? ¿Es porque es el logaritmo? Entonces ahí el -1 al +1 sería como los que realmente están cambiando y los que están en la mitad serían como el real. Sí, los que están en la mitad son los que no tienen expresión, ¿no? O la expresión es de 0 o es menor que el límite que hemos puesto. ¿Te acuerdas que en esta parte estábamos diciendo, ¿dónde estás? Esta parte, ¿no? Los que han sido expresados positivamente son 1 y los que han sido expresados negativamente son -1. Entonces aquí tienes el valor total de esos números. Entonces los del medio serían estos. Que serían los que no cambiaron. Sí, los positivos, los arriba de 1 son estos y los abajo de 1 son estos. Ok, queda mucho más fácil, claro, porque queda ya el 1 y el -1. ¿Habría una posibilidad, digamos, porque aquí los codificamos ceros y unos, ¿habría una posibilidad de tener valores 2 o algo así, o eso no pasa? ¿Sabes por qué ponemos 0 y 1? Porque estamos diciendo, ¿no? Si el FDR es menor o mayor que 5%, ¿no? O sea, si el porcentaje de error es mayor o menor que 5%. Y eso es algo binario, ¿no? 0 o 1. Y bueno, es Ok, bueno, negativo. Sí, y es negativo o positivo de acuerdo a este número, ¿no? Si ha sido claro. influenciado positivo o negativo. Ok, sí, queda muchísimo más claro. Muchas gracias. Ujú. Perfecto. Y bueno, para los chicos que quisieran ahondar un poquito en lo que es la normalización de datos, ¿no? Que, bueno, siempre se utiliza, voy a copiar. Aquí, esta es una página donde están todos los tipos de normalización, ¿no? Este es muy conocido, el counts per million, que les decía, también hay reads per million. Este también es bastante conocido, reads per kilobase of transcript per million, que esto va a tener más en cuenta la longitud del gen que tenemos y la cantidad de reads que se han alineado, ¿no? Y un poquito les voy a explicar cuál es la diferencia, ¿no? Pero si ustedes quieren trabajar con uno, bueno, yo siempre voy a sugerir ¿no? El TMM, que tiene en cuenta la normalización entre las muestras. Y si quieren considerar el gen, no voy a decir la longitud del gen, pueden utilizar ¿no? Que es una variación del TMM. Bueno, eso también se puede hacer con HR. Y aquí está el código de cómo se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, no los quiero confundir, solamente si quieren ahondar más en sus conocimientos, voy a ponerlo en el chat.